Bienvenidos a Un Té con Manzanilla, un espacio cálido y seguro donde juntas y juntos exploramos cómo sanar nuestra relación con el cuerpo, la comida y sobre todo con nosotros mismos. Aquí hablamos de la libertad, esa verdadera libertad, esa que va más allá de los trastornos de la conducta alimentaria, esa que nos permite vivir en paz con quienes somos realmente. Así que prepara tu taza de té y acompáñanos en este viaje hacia la libertad, el amor propio y el bienestar profundo. ¿Y cómo están? ¿Cómo están, chicos, chicas? ¿Qué les ha parecido esta serie de 6 episodios donde hemos abordado algunas dificultades detrás de los trastornos de la conducta alimentaria? Si no has escuchado todos, te invito a que por supuesto lo hagas. Te prometo que hay mucho valor en ellos. Y si los escuchaste ya, compártelos, recomiéndalos o regresa a ellos. Como una breve recapitulación, antes de empezar el episodio, quiero darte los 6 títulos anteriores de la serie que los puedes encontrar aquí en esta plataforma en donde estás o verlos en YouTube, Spotify o en cualquier otra plataforma que escuches tus podcasts. Bueno, el primer episodio hablamos sobre la obsesión de la delgadez. Voy a dejar, ¿sabes qué estoy pensando? Que voy a dejar los links aquí abajo por si no escuchaste alguno y te sea un poco más fácil. El segundo episodio fue de cómo me distrae el trastorno de la conducta alimentaria. Tercer episodio, admiración, respeto y poder. Cuarto episodio, necesidad de controlar. Quinto episodio, sentir las emociones. Y este es el sexto y último episodio de esta serie que se llama El peso de no sentirse suficiente. Perdón, la serie no se llama El peso de no sentirse suficiente. La serie se llama ¿Qué hay detrás de los trastornos de la conducta alimentaria? Y el episodio se llama El peso de no sentirse suficiente. Y a lo mejor te puedes preguntar, bueno, pero es bueno exigirnos, ¿no? Porque vamos a hablar de exigencia. Todos lo hacemos, todos en algún momento de nuestra vida, pues nos hemos exigido alcanzar las metas que soñamos, esos sueños, esas cosas que ponemos adelante de nosotros en nuestro futuro. ¿Cómo puede ser eso dañino? ¿Y cómo puede esa conducta ligarse a un trastorno de la conducta alimentaria? Lo encuentro lo más normal y que todos hacemos y que todos deberíamos hacer. Según estudios, hay características que compartimos todas las personas que hemos desarrollado un TCA o que tenemos una muy mala relación con la comida, el ejercicio. Y entre ellas es esta sensación de no dar el ancho, de sentirnos chiquitas o chiquitos, de sentirnos incorrectos, incorrectas, insuficientes, de tener que hacer lo imposible por tener todo a raya y perfecto. De hecho, es muy común encontrar que estas niñas que comienzan con un trastorno de la conducta alimentaria son excelentes estudiantes. Puede ser que incluso puedan ser muy apegadas a su familia, complacientes, obedientes, excelentes deportistas. Es más, niñas de 10. Esas niñas que todos papás desearíamos tener, entre comillas. Y obvio, no estoy diciendo que todas las niñas y niños con estas características vayan a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria ni problemas emocionales. Sin embargo, quiero puntualizar que esta búsqueda de dar el ancho, de ser suficiente en el exterior, se da de manera inconsciente desde muy pequeños. Es un rasgo, por un lado, pero también es una petición de la propia comunidad, de la propia sociedad, de las propias familias, ¿no? Y sobre todo, yo lo he encontrado muy cultural también. Las personas que vivimos aquí en los Estados Unidos y que somos migrantes, tendemos mucho a esta parte de hacer lo suficiente para ganarnos el lugar, demostrar al mundo que sí podemos. Y eso mismo heredamos a nuestros hijos y nuestros padres nos lo heredaron a nosotros. Recordemos que algún momento hablamos de esas heridas de la infancia que no necesitan ser sumamente graves para crear heridas profundas en nuestro ser. Y justo es la perfección o el buscar el perfeccionismo o esta exigencia autodesbordada habla en algún momento que no en nuestras vidas. Y sin notar, comenzamos a interiorizar ese mensaje de que algo está mal en mí. No soy tan valioso, no soy tan valiosa como yo creía. Normalmente entre los 4 a 9 años los pequeños empiezan a desprenderse de su intuición, es decir, de esta bola de emociones intuitivas, de estos impulsos para buscar esa seguridad en el grupo. Y empezamos a dejar de vivir solo en la libertad de nuestros impulsos para volcarnos en esa socialización indispensable, claro, para la vida. Entonces nos damos cuenta que actuar como nuestros impulsos, nuestra sabiduría interna nos dicta, no es adecuado. Que de hecho
muchas veces es peligroso, porque hay normas sociales que debemos seguir. Y aunque, ojo, no estoy diciendo que no es importante, porque lo dije hace un momento, la sociabilidad es parte y la necesitamos en nuestra vida, y además para vivir en sociedad sí necesitamos cumplir algunas reglas y las tenemos que aprender desde pequeños, pero me parece que aún no encontramos todavía este equilibrio entre esa relación de mi intuición y la parte social. Y creo que hemos estado atorados ahí por años. O sea, no voy a encontrar la aguja en el pajar, ¿no? De decir, híjole, esta es la manera correcta, porque yo aún me encuentro ahí. ¿Cuándo sí es mi intuición o hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Cuándo es el equilibrio? ¿En dónde lo encuentro? Y por supuesto, esto mismo carecieron nuestros padres, nuestra gente cercana que creció con nosotros, que nos educó, tampoco nos modelaron esa parte o ni siquiera la pensaban, ¿sabes? Creo que hablando con mis adultos, ellos no tenían esta necesidad o no se sentían atraídos a investigar por qué hacían las cosas, porque tenían este patrón constante de buscar esta aceptación, de hacer más, de lograr hacia adelante, pero simplemente lo hacían sin cuestionárselo, y creo que nuestra generación se lo empieza a cuestionar cada día más, ¿no? ¿Hasta dónde sí tengo? ¿Hasta dónde sí es normal? ¿Hasta dónde no me afecta? Y te cuento un poquito algo que de manera personal a mí me detonó. Te cuento. Crecí en una casa normal. Bueno, eso creo yo, con valores esperados culturalmente, nada extremo en realidad, o sea, no tuve una familia violenta, historias de mucho trauma. No, no, no. Mis papás estaban divorciados. Creo que eso era lo más extraño para la época en la que vivía. Y claro que sí sufrí bullying por ahí, porque casi no había familias divorciadas en ese entonces, no era lo común. Pero fuera de eso, en esa normalidad que te cuento, aprendí que la forma de valorarme como persona en realidad recae en el exterior. Es decir, si la gente me calificaba como una niña buena, pues entonces era una niña buena. Si la gente me calificaba como una niña grosera, pues entonces era una niña grosera, o mala, o fea, o tonta, o gorda, o lo que sea que me dijeran, o flaca. O sea, yo me definía por lo que la gente decía de mí, y aprendí que en realidad eso era mi espejo. Mi espejo y mi forma de evaluarme tenía que ser como los demás definían que yo era, sin voltear a ver a mí. Por supuesto que aprendí estos conceptos dicotómicos, ¿no? No había medios. O era muy buena o era muy mala, pero no había medios. Y un poco puede ser, claro, por mi neurodivergencia, tomarlo todo súper literal, claro, pero mayormente creo que porque este patrón fue moldeado por mis padres, por mis adultos alrededor mío, por esas figuras que yo encontraba de autoridad, que de la misma manera me impulsaban ok, a ver, no pensaron bien de ti, no te viste bien, eso que hiciste no se vio bien, no les importaba por qué lo había hecho, simplemente, pues no está padre que lo hiciera, ¿no? Salía de lo esperado en una reunión que yo me comportara así, salía de lo esperado que yo hiciera esas cosas, entonces tenía que cambiarlas. Y claro que todo esto sin una conciencia real de la afectación que pudo haber tenido en mí, y seguramente tus padres hicieron lo mismo, tampoco tenían una conciencia real de que eso pudiera afectarte, sino buscando bien o buscando protegerte de la soledad o de que la gente del grupo social que te pusiera en un extremo, que no te quisiera, pues te empujaban a marcar estos estereotipos, ¿no? O a hacer estos patrones. Me enseñaron que dar lo mejor de mí era estar en los primeros lugares, que no servía dar lo mejor de mí si no se notaba, que verse bien era más importante que sentirse bien, que comprar ropa de marca era mucho más importante que usar cualquier marca, que la gente notara cómo tenías estilo para caminar, cómo tenías estilo para comer, era más importante que lo que estabas comiendo. Que ser educado y respetuoso era más importante que escuchar tu voz interior. Es más, eso de la voz interior jamás lo escuché hasta adulta. Que ser niño era lindo,
pero que era una etapa que ibas a pasar, una etapa transitoria no tan importante y que además se iba a enfocar en prepararte para esta vida adulta, ¿no? Entonces, como que el niño solo era esta etapa de preparación y era el único momento que podía prepararse para esa vida adulta. Entonces teníamos que sobreestimularle y sobreexigirle para que fuera un adulto de bien. Y estaban todos aquellos pensamientos, por supuesto, relacionados al cuerpo, a qué era ser mujer, al machismo, a la educación, a las exigencias propias de la feminidad. Uy, me acuerdo perfecto, y ahorita voy a contar otra historia, pero una vez yo creo que tenía como 5, 6 años y acababa de regresar a México porque mucha de mi infancia, bueno, no mucha, tal vez 3 años viví en Puebla y cuando regresé a México, regresamos a vivir con una tía. O bueno, esa tía vivía en esa casa, era soltera y nosotros llegamos a esa casa, mi mamá, yo y mi hermano. Y recuerdo perfecto que pues mi mamá se iba a trabajar, tal vez yo estaba en vacaciones, no sé por qué estaba ahí en las mañanas, pero estaba la cama tirada, la recámara tirada, la cama extendida y tal. Y salió mi tía y me dijo, hey, tú ven, tiende la cama. Y era la cama de mi hermano. Y yo así, ¿what? Además, mi hermano es 5 años mayor que yo. Entonces me dice, hey, tiende la cama de tu hermano. Y yo, ¿por qué? ¿Yo por qué la voy a atender? Porque tú eres la mujer. Tú tienes que hacer eso y no tienes nada más que hacer. Y dentro de mí me sentí realmente ofendida, realmente enojada. O sea, tan enojada está que lo recuerdo perfecto. Me fui, por supuesto, hice la cama mal hecha, de malas, tal vez me regañó, no lo sé. Pero esta sensación de, tiene que soy mujer. ¿Y qué tiene? Y además, siempre fui esta niña como que no. Era la niña normal, esperaba, esa niña que se callaba, esa niña que solo hacía lo que su mamá le decía, sus abuelos, esa niña tranquila, nunca la fui, siempre me sentí muy extraña, no sentía que encajaba bien en ningún lugar. Si tenía amigas, sí tenía amigas, pero siempre tenía esa sensación de no ser la más importante, hacía gimnasia, pero jamás me sentí la mejor gimnasta, siempre me comparaba con las otras, siempre estaba como, no, no soy tan buena como tal, no lo hago tan bien como tal. Si iba a las fiestas, por supuesto que no era la mejor que bailaba y además había muchas personas a mi alrededor que me decían, deberías aprender a bailar, deberías moverte mejor, deberías hacer esto mejor. De repente lo único que me salía y que noté que me salía muy intuitivamente, sin esforzarme, era ser inteligente o tener buenos grados y en realidad era muy sencillo para mí. Así que eso no me costaba trabajo y ¿sabes qué? Tampoco encontraba yo que realmente sobresaliera. Como te decía anteriormente, en mi familia había que sobresalir, había que ser la mejor, había que ser hacer las cosas muy, muy bien. Y a ver, o sea, ahorita diciéndolo, no es que me lo dijeran, tienes que ser la mejor todo el tiempo, pero sí había este discurso externo de, wow, viste cómo esta persona hizo, wow, sobrepremiar esta autoexigencia o estos grandes, grandes logros y de cierta manera depositarlos en los pequeños de la familia o en aquellos que estaban apenas empezando su vida, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento en mi interior fue así, esto es muy fácil, estudiar es muy fácil, de todos modos no, no logro mucha atención por ahí, eh, tengo que hacer otras cosas. Y entonces de repente también descubrí que era muy inquieta, que me gustaba mucho esta sensación de adrenalina y hacía travesuras y que la disfrutaba mucho y que además como tenía buenas calificaciones tenía esta pequeña condonación de algunos maestros de ser la niña traviesa porque ya había terminado un poco mis actividades y no me afectaba y mis papás me regañaban un poquito menos porque pues tenía buenas calificaciones, entonces como que era un poco esta parte de ok, estoy encontrando un lugar, no de la mejor manera, porque claro que me metí en muchos problemas, pero de cierta manera había encontrado que ser tan extraña tenía un lugar. Pero eso no quitaba que era una niña insegura desde muy pequeña. Y también muy sola, porque no me sentía entendida. Muy echada para adentro en mis emociones, en mis pensamientos, no los podía expresar. No era una persona que expresara cómo me sentía con palabras, sino lo expresaba con acciones a veces irreverentes, a veces
ya sabes, las típicas travesuras, que además era una niña única, entonces yo era demasiado traviesa. Bueno, no única, mi hermano, pero mi hermano era más grande y era muy tranquilo, entonces es como que yo era la que les más tenía el centro de atención por todas esas cosas negativas que hacía. Y la parte como de las buenas calificaciones, era esperado, era como mi trabajo. Pero también muy hacia afuera, me esforzaba mucho por gustarle a los demás. Quería gustarle a los demás. Quería sentirme valiosa. Quería que los demás me valoraran. Y más o menos me acuerdo que como a los 12 años, mi mamá me había comprado una blusa corta, una ombliguera, de esas que enseñan la pancita, y yo me sentía feliz. Me acuerdo que me tomé fotos, me ponía a cantar enfrente del espejo. Bueno, me sentía la niña más bonita, una estrella de televisión. Y uno de esos días que me ponía esa blusa para jugar, bajé bajé a casa de mis abuelos y estaban mis tíos, supongo que había una fiesta o algo, y uno de ellos volteó. Y su mirada fue tan despectiva y me dijo unas palabras que todavía me resuenan, ¿no? Volteó y me dijo, qué barbaridad. Mira nada más cómo te atreves a vestirte así y mostrar tu estómago. Y volteó luego con mi mamá y no recuerdo qué le dijo, pero sé que le dijo algo acerca de mi blusa, de cómo me dejaba vestir así, etcétera. Yo solo recuerdo sentir tanta vergüenza que hubo un crack en mí. Me subí, me quité la blusa y no me la puse nunca más, pero no entendí. En ese momento solo sentía vergüenza, no entendía qué había pasado en mí. Me sentía ridícula, me sentía tonta, me sentía fea y por supuesto, fue la primera vez que en mi mente pasó o que lo hice consciente, estoy gorda. Por eso pasó eso. Hay una frase de Brené Brown en su libro de los dones de la imperfección que voló mi cabeza. Cuando la escuché, realmente describió esa sensación que sentí en ese día. Te la voy a leer. La vergüenza es la voz que nos dice que no somos lo suficientemente buenas y nos hace sentir indignas de amor y pertenencia. Justo eso. Cuando la leí, justo entendí que ese día me sentí indigna, me sentí fuera de pertenencia de los demás y de mí, me sentí insuficiente para recibir. ¿Y qué crees? Que desde ese día, en algún lugar, me dije, no puedo permitirme que mi cuerpo no sea perfecto. Tengo buenos grados, soy muy inteligente, pero no es suficiente. Intento ser bonita, pero no logro porque siempre hay alguien más bonita que yo. En este concepto de bonita, como la belleza lo define, ¿no? Intento ser más atractiva y no lo soy, más talentosa y no lo soy. Entonces voy a intentar ahora tener ese cuerpo del que todos hablan. Y tal vez ese día me pueda volver a poner esa blusa y no sentirme tan avergonzada. Y ojo, que nunca viví en un cuerpo grande, nunca viví en un cuerpo que fuera un objeto de burlas, jamás. Pero ese día supe que mi cuerpo era mi enemigo. Me lo habían dicho, lo entendí, sentí esa vergüenza y a través de él sentí esa indignidad, se dirá, no sé si existe esta palabra, pero me sentí digna de amor y de pertenecer y entonces lo quise remediar. Y ese día sin notarlo y hasta que me recuperé comencé a restringirme con micro restricciones. A los 12 años tal vez empecé con dejar de comer ciertos alimentos, comerlos menos, moverme más, pero ahora moverme no por gusto, sino porque sabía que estaba conectado, o en mi mente alguna vez oí que si hacía ejercicio iba a bajar de peso y entonces empecé a relacionarme inconscientemente de esa manera y hasta que desarrollé una severa anorexia. Y había logrado tanto lo que había buscado, ser la más flaca, lo había logrado. Había logrado que todos me voltearan a ver
desde un lugar que yo en esos momentos pensaba que era desde cariño, desde amor, pero en realidad era desde mucha tristeza que me veía la gente, desde mucha compasión, desde mucha pena de decir, pobre niña, se está muriendo y nadie puede hacer nada. Pero cuando llegué ahí tampoco fue suficiente, porque ya era la más flaca, entre comillas, pero ahora lo tenía que sostener y ahora lo tenía que hacer parte de mi vida. Te cuento esto a modo de historia o a modo de que a través de mi historia puedas observar cómo esa parte de no ser suficiente y no estar a la altura de las circunstancias es muy detonador. Sobre todo para esas personas que somos mucho más sensibles y vulnerables y que traemos la genética de los trastornos de la conducta alimentaria y que traemos muchos mensajes externos y que esto, como los otros capítulos que hemos visto, hace que el caldo de cultivo sea súper nutritivo para formar un trastorno. Y se entreteje desde muy, muy pequeñitos, si bien no se detona, pero ahí va, tejiéndose como una telaraña hasta que llegue el momento de ¡pum!, de la explosión. Y entonces se instaura en ti y comienza a tomar acciones, la mayoría de las veces, para nada saludables emocional, ni física, ni espiritualmente. No sé si hasta aquí hay algo con lo que te hayas relacionado, y aunque todos tenemos historias muy distintas, también es cierto que muchas de nuestras historias tienen algo en común. Así que si te gustaría compartir conmigo, con la audiencia, tu historia, por supuesto que nos encantaría escucharlas y reflexionar sobre ella. Seguramente tu historia puede impactar en la vida de otras personas de manera positiva. Y bueno, una vez desarrollado el TCA, uno de los mejores argumentos que usaba la voz, esa voz juiciosa, malévola del trastorno, era la frase no eres suficiente o no es suficiente, expresado de diferentes maneras. Por ejemplo, nadie te va a querer si engordas. Todos te van a insultar por ver tu cuerpo que está gordo, que está feo, que está flácido, que tiene celulitis. Hey, no importa todo lo que hagas. Lo más importante es tu cuerpo y lo que opinen de él. Si no te esfuerzas lo suficiente, no eres fuerte. Un poco más delgada. Siempre puedes estar un poco más atlética. Siempre puedes ser un poco más determinada, un poco más ambiciosa. Solo un poco más. Un poco más y estarás perfecto. ¿Te fijaste? ¿Cómo todos se dieron cuenta lo fea que te ves? No puede ser, ¿ya viste? Esa persona tiene un cuerpazo y tú estás tan flaca y horrible, deberías hacer más ejercicio. ¡Wow! ¡Felicidades por tu éxito! Pero no celebres mucho porque eso solo te roba tiempo. ¿Dormir? ¿Qué? ¿Descansar? ¿Comer? Por favor. Hay que hacer algo más. Y estas son unas frases que recuerdo que las tenía constantemente. Siempre había una razón para hacer más, siempre había una razón para no ser suficiente, siempre había una razón para hacerme sentir que no daba el ancho en nada. ¿Te suena? Y no importa que no tengas un TCA. Seguramente si tienes esta relación negativa, esta relación dolorosa con tu cuerpo o con la comida, que no puedes a veces sentirte contigo misma completa y segura, seguramente estas frases te resuenan en la cabeza. Y como puedes ya notar, el no sentirse suficiente está íntimamente ligado a un TCA. Porque te pregunto, si te sintieras suficiente, ¿sabrías cuándo es suficiente? ¿Podrías notar cuándo es suficiente? Y si la respuesta hasta ahora es no lo sé, déjame te digo que el suficiente siempre va a vivir en este futuro. Pero ese futuro no ha llegado y te tengo noticias. No va a llegar, ni llegará. Porque ese suficiente se ha instaurado en algo que no existe, en algo inalcanzable. Porque cuando alcanzas algo que parecía que ahí estaba la meta, hay otra meta después. La idea es que nunca la alcances. Ese chip te lo instauraron cuando eras chiquitita.
y hoy sigues siendo sus frutos dentro de ti. Pero ¿realmente te impulsa? ¿O realmente te mantiene en un estado de sentirte insuficiente, inadecuada, insegura, incapaz de recibir lo que mereces? La comida y el cuerpo se convierten entonces en ese vehículo compensador de nuestra sensación de insuficiencia. La comida se vuelve reflejo de cómo nos tratamos a nosotros mismas. Si creemos que no somos suficientes, comeremos como si no fuéramos suficientes. Restringiremos como si fuéramos o como si no tuviéramos valor. Nos torturaremos como si fuéramos nuestros propios mercenarios. Nos mataríamos de hambre, nos lastimamos frente al espejo, nos pellizcamos, nos cortamos, hacemos ejercicios forzados, tenemos palabras hirientes hacia nosotros mismos, pero eso es solo en nuestro interior, porque a nuestro exterior sonreímos. Hay que sonreír para vernos que naturalmente somos suficientes, para demostrarle al mundo que estamos bajo control. Sonríe. No importa que por dentro te sientas una mierda, sonríe. Está bien. La anorexia, la bulimia, el comer compulsivamente utilizarán constantemente este mecanismo de hacerte sentir insuficiente para atarte al trastorno cada vez más. Por eso en un tratamiento de recuperación es importantísimo, vital, imprescindible explorar esta sensación. Porque mientras tú sigas nutriendo tu mente, tus pensamientos con esta insuficiencia, el trastorno tendrá grandes razones para existir. Mientras sigas creyendo que tu único valor es la manera en que comes y cómo tu cuerpo se ve, la recuperación no tendrá un espacio en tu cabeza, porque hay un objetivo para tener un trastorno. ¿Cuál es? Mantener esta idea de que solo vales por ese cuerpo y esa comida. En fin, mientras te sigas desvalorando, no hay razón entonces para nutrirte ni física, ni mentalmente, ni espiritualmente. ¿Te fijas cómo todo está conectado? Mira, hagamos un ejercicio que creo que te será muy útil en esta exploración. Te invito, como en muchos episodios, a tomar tu lápiz, tu papel. Es más, si no te has acostumbrado, en muchos episodios lo hago porque creo que ayuda mucho a escribir. Y páusale si no lo tienes. Bueno, primero, una vez que lo tengas, siéntate cómodamente. Da unas respiraciones profundas, estírate, da unos balanceos, trata de poner tus dos pies en el piso, tus dos glúteos sentado bien y deja fluir las palabras. Voy a dar unas preguntas y tú contéstalo. Tómate el tiempo que necesitas, y nada más ahorita las quieres escribir, después contestarlas está bien, o si quieres ir pausando el episodio, irlas contestando y continuando oírlo, está bien, como tú te sientes cómoda. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que te sentiste que no era suficiente? Escríbelo. ¿Cuándo fue la primera vez que tu cuerpo y la comida te hicieron sentir suficiente? Describe cómo fue. Trata de poner los más detalles que puedas. Acuérdate que no hay prisas, no hay respuestas correctas. Hoy, ¿qué papel juega el cuerpo y la comida en esa sensación? ¿Qué papel juega el cuerpo y la comida en esa sensación? Tómate tu tiempo. Recuerda que esta reflexión es para ti. El conocernos en realidad nos hace libre, y esta reflexión o cualquier otra reflexión nutre tu alma, nutre tu espíritu, nutre tu ser, nutre tu voz interior. No lo haces para nadie, sino para ti. Así que no juzgues lo que salga, solo sé honesta contigo misma. Al final no te puedes mentir a ti misma, ¿verdad? Entonces deja que fluya. Acompáñate con cualquier emoción que venga. Continuando con el episodio, ¿qué entonces toca hacer? Y obvio que te estás preguntando, como muchas veces lo hacemos, ok, sí, todo suena perfecto, me relaciono, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para sentirme suficiente? ¿Cómo le hago para sentirme suficiente sin que el trastorno, sin que el TCA, sin que la anorexia, sin que la bulimia, sin que el comer compulsivo sea mi única herramienta? Y bueno, no te voy a dar la respuesta ni la varita mágica, porque aquí no damos eso. Tenemos que decir que es un proceso que lleva tiempo, que es intenso, que no es una pastilla, que no es un
tip mágico que va a remediar, que no te voy a dar un té, que no te voy a dar una receta de comida, que no te voy a dar un ejercicio físico para que lo hagas y todo va a estar mejor. No, lo más importante es que sepas que va a requerir de ti, de que tú estés presente, de que te comprometas, de que sientas y de que lo hagas por ti. Lo mejor es que te prometo que si tú confías en el proceso, en este proceso de acompañarte, en este proceso de recuperación, si estás trabajando con profesionales, si necesitas ayuda y la buscas, si está acompañándote un familiar, en ese proceso que confíes y que te dispongas a encontrar esa suficiencia en ti. Y te juro que lo lograrás tarde o temprano, porque es real. Si tú buscas, encuentras. A veces no va a ser tan rápido como quisiéramos. A veces el proceso se va a tornar complicado, va a haber subidas, va a haber bajadas. Pero si tú sigues ahí, si tú sigues siendo compasiva, paciente, amable contigo, un día vas a lograrlo. Es práctica, constantemente práctica y por lo tanto error. Algunos sencillos pasos que puedes comenzar a practicar, pero recuerda, esto no reemplaza nada de un tratamiento de recuperación. O sea que el oír este episodio no va a decir, ok, oigo este episodio, Carla, y listo, ya no necesito ir a recuperación. No, busca ayuda, busca un tratamiento profesional. Si no tienes, si no sabes por dónde empezar, mándame el mensaje. Busquemos opciones que sean acordes para ti. Pero no tomes los consejos como si fueran consejos de redes sociales y trucos de magia. En realidad, un trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno serio. Es un trastorno que toma vidas y tienes que darle esa importancia porque tu vida está en riesgo. Ok, aquí te van algunos sencillos pasos. Uno, cuestiona esa voz interna. Cuestiónate. Cuestiona esa voz del trastorno. Identifícala. Cuestiona esta voz juiciosa, esta voz perfeccionista que constantemente te está pidiendo más. ¿Por qué me pides más? ¿Por qué si ya logré esto, necesito hacer otra cosa? ¿Es real que no soy suficiente si no hago esto, si no me veo así, si no como así? Cuestiona también esas creencias fundamentales, esas creencias que la propia cultura nos ha impuesto, que los sistemas de opresión nos han heredado, que nuestros padres, nuestras familias nos han trasladado. Cuestiónalos. ¿Es real que una mujer solo vale si se ve de cierta forma? ¿Es real que toda la mujer tiene que cumplir los estereotipos de belleza? ¿Es real que si yo vivo en un cuerpo grande no tengo valor? ¿Es real si yo soy de cierta manera la gente no me va a aceptar? ¿Es real? Y una vez que te empieces a cuestionar una y otra y otra y otra vez, trae esta autocompasión a ti. Trabaja mucho como si fuera un amigo que te lo preguntara, como si dentro de ti existiera esa mascota que amas tanto, ese hijo, esa persona, como si esa viviera dentro de ti, te estuviera preguntando eso. No le dirías, ay, qué tonto eres, ¿por qué me preguntas cosas tan estúpidas, tan ignorantes? No le insultarías. Tratarías de responderle de una manera amable, tratarías de llamar a tu paciencia y a tu prudencia y a tu amabilidad para contestarle de esa manera. Que te hace autocompasión porque la mereces. Cuida tu entorno familiar, amigos y redes sociales. No me voy a cansar de decirlo. Ve a tus redes sociales. A ver, si constantemente estás expuesto a mensajes que te dicen que no eres suficiente, que tienes que hacer B, C, X, Y, Z para ser suficiente, va a llegar un día en que te creas insuficiente y que te creas esos mensajes. Busca, arma tu grupo. No te tienes que quedar con el grupo que estás si ese grupo no te valora por lo que ya eres. Arma tu tribu. Tienes esa capacidad. Busca gente que te impulse, pero no a lograr más, que te impulse a aceptarte, que te impulse a verte desde una autocompasión. Y no digo no lograr más porque te tengas que quedar en el lugar que estás y no buscar nuevas cosas, no. Pero en donde estás ahora y en el momento de ahora que te sienta suficiente, que busques
crecer, como entiendas lo que signifique para ti crecer, pero desde un lugar, no desde la carencia, sino desde la riqueza, desde esa fortaleza de sentirte completo. Pon límites, bien importante, y algo complicadísimo para ti, si eres como yo, que te gusta muchas veces decir que sí, aun y cuando quieres decir no, complacer a los demás, poner de lado tus necesidades y, y decir y hacer todo por los otros para ser aceptado, es importante poner límites. Porque algo que a mí se me quedó muy grabado es cuando tú eliges a otra persona, estás dejándote de elegir. ¿Y cuántas veces te vas a dejar de elegir a ti? Porque la confianza en uno mismo se gana eligiéndose a nosotros mismos. Y no lo hablo desde la individualidad, sino lo hablo desde este saber que si tú estás completo, vas a aceptar al otro completo y entonces los dos se van a poder vincular, los dos, los cuatro, el grupo, desde un lugar distinto. Poner límites es trascendental. Es bien incómodo, bien difícil. No se siente bien poner límite ni para la persona que lo pone, ni para quien lo recibe. Es una de las cosas que a mí más me cuesta trabajo, porque claro que me retumba mi autovalor y mi insuficiencia y mi necesidad de ser amada. Entonces me da mucho miedo a veces poner límites porque creo que no me van a amar, porque se van a enojar conmigo, porque entonces, y una serie de cosas, pero entre más los pone, más practicas esas sensaciones, más sabes que esa emoción va a pasar, que no te va a matar, que no te va a hacer mal, que simplemente está ahí y va a irse en algo. Y journaling, escribe mucho, 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 mucho. Escribe de ti, de tus emociones, de tus sensaciones. Escríbete preguntas, respóndete esas preguntas. Déjate ir. Hazlo como una rutina de ejercicio, esa que planeas. Date 5 minutos. Antes de preparar un atracón, escribe. Antes de dejar de comer, escribe. Antes de hacer alguna acción que te lleve a sentirte vulnerable, escribe. Escribe. Porque a veces, y yo te lo digo, que era la más necia para escribir, que no le encontraba ningún sentido, escribir vacía mucho, te saca esas emociones de ti, las pone en papel. Y por primera vez puedes ver esas emociones reflejadas y sobre todo a ti, como a mí, si te cuesta mucho expresarlas con voz e identificarlas, el escribir ayuda mucho a esa reflexión. Y por último y la más importante, busca apoyo profesional. Te mereces buscar apoyo profesional y aquí quiero dar una pausa porque a veces el buscar apoyo profesional significa invertir dinero y invertir tiempo. No estamos dispuestos porque creemos que no somos lo suficiente valiosos para invertir ese tiempo y ese dinero para nosotros. Por ejemplo, si te cuesta un tratamiento 10, pero no sé, el fútbol de tu hijo cuesta 10, entonces vas a decir, la prioridad es mi hijo, le voy a pagar los 10 a mi hijo porque él es mi hijo, ¿no? Y entonces vas priorizando sin priorizarte a ti. Y vas a pasar, o ya has pasado varios años con la misma regla o con el mismo mecanismo de no poner prioridad a ti. Vales y vales mucho y vales esa inversión porque a través de tu salud, familia, tus amigos, las personas alrededor tuyo van a estar bien. Busca ayuda profesional, te lo mereces y no necesitas estar más enferma, sentirte más débil, estar en una situación peor para buscar ayuda. Cuando tú sientas que algo está mal en ti, es momento de ir a buscar ayuda. Recuerda que la sanación llega en capas. La cebolla es una perfecta relación, ya sabes, las primeras capitas son bien frágiles, delgadas. Es más, a veces se vienen unas juntas con otras. Y conforme vas pelando más y más, las capas se vuelven más gruesas, se sueltan un poco más rápido, pero también te hacen llorar más. Y justo así es la recuperación. Frágil, en un principio sensible, y conforme vas avanzando, vas llegando a capas más gruesas, algunas mucho más dolorosas, pero también te hacen llegar más profundo y las capas salen más rápido.
Recuerda que los trastornos de la conducta alimentaria te ponen esos lentes de la insuficiencia. Una y otra vez tú te los intentas quitar y ellos vuelven a ponértelo o tú te los vuelves a poner. Y estás viendo todo conforme a esa perspectiva de esos lentes que te dan. No eres suficiente. Y aunado a un cerebro desnutrido, a un sistema nervioso devastado y a un cuerpo cansado, esos lentes terminan siendo tu realidad. Sin embargo, esos lentes son lentes, no son tus ojos. Te los puedes quitar. Es posible, no te pertenecen. Y claro que a veces cuando te los quites el mundo se verá diferente y no te gustará, no se sentirá tan bien como se sentía con los lentes. Y bien lo digo entre comillas, más seguro. Sin embargo, tus ojos son capaces de ver. De hecho, no necesitas los lentes. Nada más que nadie nos los había dicho. Practica, al menos por unos minutos, quitártelos una y otra vez. Acepta esa incomodidad, acepta ese dolor, acepta esas emociones que vienen de quitártelo, pero no son tuyos, no te pertenecen. Y esa es una excelente noticia, ¿no crees? Bueno, espero que este episodio te haya llenado, te haya gustado, te haya sentido identificado, identificada. Recomiéndalo, por favor, compártelo, deja que llegue a muchas más personas que necesitan escuchar este mensaje, que todavía no lo escuchan. Seguramente si no eres tú, hay alguien allá afuera que conoces que necesita escucharlo. Así que compártelo, por favor. Gracias por estar aquí. Que tengan una excelente semana. Les mando un abrazo y no olviden escribirme preguntas, si necesitan que hable de algo en especial en algún episodio, escribirlo acá abajo y si necesitan trabajar conmigo, por favor, también mándenme un mensaje. Gracias. Bye.